Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Y bueno, obviamente analizando también para la gente del interior lo que significa un discurso que ha sido monotemático y técnico, en donde doña Rosa, que es jubilada, digamos José, que es carpintero, y bueno, y así puedo enumerar una lista larga, digo, pensar que lo único que escucharon es un porcentaje muy bajo de menos de dos cifras de aumento para sectores que la verdad no dejan de sorprendernos, Gisela. Sí, sí, la verdad que, bueno, el presidente en realidad siempre tiene en sus cadenas el discurso muy técnico, ¿no? Y él no se aparta de lo que es el déficit fiscal, ¿no? De hecho, vuelve a redoblar la apuesta en realidad para garantizar lo que es el equilibrio fiscal, ¿no? Para que más o menos doña Rosa nos pueda entender es lo que estamos viviendo desde que asumió Milei, de el recorte de gastos del sector público y a partir de ahí que el Estado pueda vivir con lo que genera, ¿no? Es decir, que si eliminaba el agujero negro es que la economía argentina va a salir adelante. En definitiva, ese es el planteo que hace Milei. A ver, hay que eliminar el agujero negro del Estado para que la economía pueda salir adelante. En el medio de eso, claramente todo lo que vivimos, todo lo que el año pasado y bueno y después también este año, ¿no? Varias cuestiones. Eliminó justamente el déficit fiscal, que era que el gasto del gobierno era mayor de lo que entraba, y eso también colaboró, junto con la no emisión monetaria, a que empezara a disminuir la inflación. Hasta ahí sufrió, esto fue muy popular, ¿no? Porque el hecho de que nosotros veníamos de 200% de inflación hacía que realmente ver que empezaba a calmarse semejante fiebre, bueno, ya nos daba como cierto ánimo para poder salir adelante. Pero este año se esperaba que ya es el sacrificio del año pasado, la economía este año empezara a reactivarse, ¿no? Claro, sí, Y sí, acá sí. en realidad viene el gran problema que tiene la Argentina y que sigue siendo el problema actual y que nos está llevando a donde estamos ahora, y es la falta de dólares. Argentina no Ujú. tuvo dólares antes, no tuvo dólares el primer año de Milei, y ahora los dólares que está teniendo fundamentalmente son de los préstamos renegociados con el Fondo Monetario, que con las exigencias bueno que pone el fondo, ¿no? Como por ejemplo un cepo del cual Milei no quería salir para que no se altere el dólar y finalmente forme el esquema de bandas, ¿no? Y después errores forzados propios, como por ejemplo cuando se sale de las LEFI, que eran justamente los últimos títulos de deuda que tenía el Banco Central para poder hacer que su balance sea saneado, se manejó de una manera muy improvisada, y en eso tirar tanto dinero disponible a la calle, que se mal pensaba que ese dinero iba a ir a créditos productivos, alteró la economía porque pasó lo que pasa siempre en la Argentina cuando hay precios dando vuelta, y adivinen qué es, se fueron al dólar. Claro. Entonces, Ahora, ahí sin esa lugar a clave dudas, no este se es pudo el, salvar. sin lugar a dudas, Gisela, este es el plan de este gobierno que no es que permanentemente genera sorpresas e incertidumbres en el pueblo argentino, sino que es un plan de gobierno que, como dijiste vos recién, Argentina estaba sin dólares durante el transcurso de estos 2 años de gestión, permaneció en una cuestión cíclica de ingreso y egreso de dólares. Y obviamente ahora con un ajuste tremendo y una dinámica que se ha dejado de movilizar, digamos, ¿no? Hablando desde el sector económico de economías regionales, economías empresariales, y bueno, y todo esto que es cuestión que también embiste desde lo emocional y también, ¿no? Yo creo que hay una especie hay una desilusión por parte de un gran sector de la Argentina, me parece. Sí, porque en definitiva es el sector que no llega a fin de mes, ¿no? Es como que en Argentina se empezaron a producir como dos Argentinas paralelas, ¿no? Una Argentina que está vinculada a ciertos sectores donde en realidad había récord de patentamientos, récord de viajes al exterior, récord de compras que se traían de China o en realidad se iban a Ujú. comprar afuera, Sí, y sí, otra Argentina que no llegaba a cubrir el mínimo de la tarjeta de crédito, donde tal los cual. negocios cierran, donde en definitiva no se llega a fin de mes, donde la morosidad es cada vez mayor. Entonces convivían estas dos Argentinas, pero ahora, en el último tiempo, y producto de este desarme de las leyes que alteró el dólar, también se rompió otra ecuación que venía manejando muy bien Milei, que era que a la baja de la inflación lo acompañaba la baja de la tasa de interés.
el hecho de haber subido la tasa de interés este último tiempo enfrió muchísimo la economía. El costo del dinero, que es la tasa de interés, hizo que las pymes que se financiaban con proveedores a cierta tasa se les fuera imposible poder financiarse. Claro. El que tenía que comprar un préstamo o sacar un crédito personal con una tasa de interés que superaba el 240%, se le hizo imposible financiarse. Totalmente. La semana pasada arriba del 80%, esta semana arrancó por debajo del 60%. Hay una variabilidad realmente bastante volátil con respecto a esto e incertidumbre también en el mercado, ¿no? Exacto, porque bueno, el banco lo que termina haciendo el gobierno es aplicar la misma receta que aplicó Macri en sus últimos 2 años, Alberto Fernández y Massa en su gobierno, donde en definitiva lo que hacían era poner como contrapeso a que el dólar no se altere, poner tasas de interés muy altas, pero en realidad cuando hay tanta incertidumbre, por más que uno ponga la tasa de interés altísimamente alta, tampoco implica que la gente no vaya al dólar o que el inversor no vaya al dólar. Claro. Esto lo tomó nota el gobierno la semana pasada con las elecciones y también empezó a relajar la tasa, por eso la viste del 80 al 60, porque dijo, bueno, preferiblemente me banco un dólar más alto. De hecho lo tenemos al tope, o sea, casi llegando al límite de la banda, pero suelta un poco la tasa de interés porque la economía se paralizó mucho, ¿no? ¿Podría llegar a pasar la banda esta semana si siguen los mercados y más sobre todo después de una cadena nacional que no dio más que tal vez un poquito más de incertidumbre en los mercados? Sí, bueno, la cadena de ayer estuvo destinada a eso, ¿no? A mostrar con un discurso tan técnico, fue dirigida al mercado, ¿no? En definitiva no fue dirigida a Doña Rosa, sino fue dirigida justamente a el inversor que tiene que ver que los bonos venían en picada, ayer fue otro lunes negro, las acciones también, el riesgo país por las nubes, superando los 1.200 puntos. Bueno, todo este mensaje fue a ese público inversor, en donde hoy la primera reacción del mercado está siendo positiva, ¿no? Donde ya los bonos están ganando el 3% y las acciones están subiendo en el pre-market de Estados Unidos. Es un gobierno que le habla a los mercados y si no tampoco le responde al pueblo argentino, que es un poco la dicotomía que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Y creo que la gente está confundida. A ver, la gente en el medio de tanto tecnicismo, en realidad el mensaje que mandó es que si se aprueba el presupuesto y si se sigue aguantando, en el nuevo presupuesto va a haber alguna recomposición para jubilados, para universidades y sobre todo para los sectores más rezagados, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto depende en definitiva de cómo se daría. Tu pregunta con respecto al techo de la banda, ahí sí, el gobierno se tiene claro que si el dólar se va de la banda, también se cae digamos el esquema cambiario, ¿no? Donde en realidad el dólar tenía que flotar armónicamente dentro de un piso y un techo, ¿no? Se le cae esto y la verdad que allí ya tiene que empezar a intervenir con reservas del Banco Central, que son justamente la plata que puso el fondo, que el fondo no quiere gastar porque ya tiene esta historia conocida con el préstamo que dio en el gobierno de Macri y donde todo ese préstamo se fue justamente en fuga para contener el dólar, ¿no? Claro, o sea, una receta que tal vez no en potencial, hablo, que sigue dando algo que no termina de cuecer, digamos, no se termina de cocinar esto que en definitiva nos afecta en el bolsillo de los argentinos para ser ilustrativamente entendible, ¿no? Sí, no, y te sumo una cosa más, ¿no? Que en definitiva hay todo un tema porque en todos los años de gobierno, ¿no? Los primeros 2 años son como de romance y los 2 últimos años, después de las elecciones de medio término, ya es como que se transforman en más caóticos porque se empiezan a pedir las reformas y los ajustes que no hay, ¿no? O que en realidad se demoran. Entonces, bueno, acá van a ser 2 años, primero hasta las elecciones, que son el 26, o sea, falta 1 mes y 10 días, van a ser semanas largas donde vamos a tenernos que acostumbrar a un dólar que va a estar bastante tenso y cómo el Banco Central reaccione con ventas con tasa de interés, venta de dólares y demás, ¿no? Pero luego, pasadas las elecciones, ahí yo creo que sí el gobierno va a ir fuerte con todas estas reformas estructurales que les está pidiendo el fondo y todos los sectores inversores, para aquietar esos mercados y sobre todo hacer los cambios que si no los hace se va a terminar complicando su situación financiera, ¿no? No nos olvidemos que para enero de este año hay tremendos endeudamientos, bueno, el Fondo Monetario también está muy
cuestionado políticamente por haber dado semejante cantidad de dólares a la Argentina que se fueron en fuga. Entonces ahora si llega a pasar lo mismo, no sé qué puede llegar a pasar, con lo cual, bueno, ahí tenemos un escenario complicado donde en el medio está la gente, ¿no? Que bueno, que no llega a fin de mes y que la economía no se reactiva. Así que bueno, vemos estas semanas que cómo sigue esto, ¿no? Perfecto. Gisela, como siempre, muy amable, muy atenta, muy generosa por permitirnos estos minutos para aclarar un poco el panorama, obviamente ante tanto tecnicismo para poder entender de lo que va a pasar de cara al cierre de la semana. Muy amable, gracias. No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Que tengas buen día, gracias. Gisela Beritieri es economista, obviamente,